Muy buenos días a todos los que se han conectado a este espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles. Estamos dando un par de minuticos de espera para que el resto de las personas que se inscribieron a este webinar se puedan conectar y empezamos nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este Viernes de Soluciones Sostenibles. Recuerden que en estos espacios hablamos de diferentes temas relacionados con la construcción sostenible. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de por qué actualizar tu sistema de control de HVAC. Para esto nos acompaña Santiago Urueña, ingeniero mecánico y desarrollador de negocios de Schneider Electric. Bueno, Santiago, te doy la palabra. Cuéntanos entonces en este espacio por qué es importante actualizar tu sistema de control. Recordemos que al finalizar este webinar vamos a tener una sesión de unos 10 minutos para recoger todas las inquietudes que ustedes tengan a lo largo de esta intervención. Yo voy a estar recopilando esas preguntas que las pueden hacer por el chat. Y pues nada, Santiago, te doy la palabra. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Natalia. Entonces, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Chévere tener aquí un espacio para compartir conocimientos, compartir también sinergias con ustedes. Bueno, el día de hoy, lo que está hablando también Natalia, ¿por qué? ¿Por qué actualizar esos sistemas? Y el por qué también manejar cierta información o cierta data de esos sistemas que podrían estar dentro de esos edificios. Entonces, los invito inicialmente a que le tomen una foto al QR que tenemos aquí presentes y están totalmente, pues la idea, digamos, de ese QR es poder tener los datos de ustedes para tener invitaciones a sesiones, a información, a tener un poco más de acceso a información, compartir información de parte nuestra de Schneider hacia ustedes. Todo el tema relacionado building, todo el tema de automatización de edificios. Entonces, una vez ahí ya tengan eso, pues ya pueden tener acceso a esa información. Nosotros normalmente compartimos ciertas informaciones mensuales también, casos de éxitos, nuevos equipos, nuevos lanzamientos, nuevas actualizaciones. Entonces, bueno, los invito a ese QR. Ahora quiero partir también con algo que, pues, se ha escuchado en los últimos días, y estoy hablando las últimas semanas tal vez, se han escuchado el término de Overshoot Day, que es, si lo han escuchado en los últimos, yo creo que en los últimos días sí se ha estado un poco más, o al menos lo que tenemos en el ámbito del clima, de cambios climáticos, de toda esta temática o problemática también, por decirlo así, se ha escuchado muchísimo y ese es el día en el que agotamos nosotros siempre los recursos que deberían durar todo el año. No sé si lo tengan presente, pero esa fecha lamentablemente fue hace una semana y media, que fue exactamente el 2 de agosto. Ese 2 de agosto 2023 fue la fecha
máxima que pudimos nosotros tener nuestros recursos permitidos por un año. ¿Sí me entienden? Entonces, algunas organizaciones independientes como el Global Footprint han estimado si todos los edificios alrededor del mundo utilizaran nuestras soluciones o también actualizaciones de sistemas de edificios, podríamos retrasar hasta máximo 21 días esa fecha. Sí, podríamos alargarlo llegando a septiembre, pero igual faltan unos meses para poder tener ese récord que no lo vamos a llegar al menos en unos próximos años. Entonces, lo ideal también de esta charla es poder invitar a abrir ese conocimiento y tener un poco más de claridad de por qué nosotros tenemos que actualizar los edificios y no los tenemos que dejar en una fase obsoleta o sin poder tener algún tipo de cambios de tecnología. Entonces, igual no es suficiente que nosotros invitemos a clientes, invitemos a los diseñadores de clima, a fabricantes, no vamos a poder tener esa invitación tan grande que nos permitan asistirlos de forma masiva. Entonces, lo que nosotros queremos hoy, al menos aquí en este espacio que tenemos, Schneider está supremamente disponible, brazos abiertos, ventanas abiertas, como ustedes quieran llamarlos, que nos permitan asistirlos como para poderles ofrecer soluciones de distribución eléctrica, de automatización industrial, de digitalización de la energía, de electrificación de la energía, que nos permitan también tener ese proceso más eficiente en el consumo de energía, hacerlos mucho más inteligentes esos edificios, esas construcciones, esos proyectos, y entender dónde nosotros también estamos consumiendo la energía, porque podemos actuar de forma más inteligente o porque podemos manejar ciertos software de servicios para poder reducir ese consumo eléctrico. Es la hora de actuar y unirnos todos. Podríamos retrasar esa fecha del Overshoot Day. Listo, eso era como el capítulo introductorio, o por decir el prólogo de la presentación. Es algo de una conciencia y esa conciencia me gusta transmitirla a todos los colegas, a todos los que estamos acá en este planeta Tierra, porque pues si no podemos nosotros tener esa conciencia un poco más clara, pues van a venir generación a generación a consumir y a consumir energía y bueno, ya el tema del, de, de la humanidad ya comienza a depender un poquito más de ese tema de actualizaciones. Listo, entonces yo tengo aquí dos pantallas, voy a intentar ahí poderlos ver un poco más. Por qué controlar sistemas HVAC? Ya voy a entrar un poquito qué es lo que es HVAC, pero si ustedes ven ese Pareto, dentro de un edificio, normalmente el 30% aproximadamente es el consumo eléctrico y son siempre de sistemas HVAC, de sistemas de aire acondicionado y calefacción en los edificios. Ahí es donde yo creo que podríamos nosotros tener un poco más de conciencia y un poco más de responsabilidad en el momento de hacer algún cambio o alguna actualización o alguna metodología para poder mitigar que ese 30% no vaya a superar algo más o en el mejor de los casos se pueda bajar. Entonces nosotros y muchas empresas también a nivel del mundo están trabajando a que ese número se vaya reduciendo cada año más. Por eso todos los proyectos que se están haciendo hoy en día, y hablo de grandes superficies, están teniendo construcciones un poco más responsables al medio ambiente. Ya entran temas de LEED, temas de si son LEED, ahí ya vienen Gold, Silver, bueno, ahí son otro tipo de construcciones, pero lo ideal es que siempre sean construcciones verdes, construcciones realmente sostenibles en el tiempo, realmente responsables con el medio ambiente. Entonces, de acuerdo también con cifras de la Agencia de Energía, las edificaciones consumen más del 30% de la demanda de la energía, y estoy hablando de energía eléctrica también, energía que podemos nosotros al final de todo un riesgo en el mundo, ¿cierto? Según ellos también en el 2050
en América Latina y América Central, o sea, todo lo que sea debajo de Estados Unidos, seremos los responsables de casi un 6% del consumo mundial en las edificaciones. Es decir, más o menos un 40% más de lo que consume hoy actualmente. Estoy hablando del año 2050. Es un año súper importante. eh, Tenemos que trabajarlo para llegar hasta allá. Si ustedes dicen, sí, somos el 6% a nivel del mundo, bueno, pero pues con un granito de arena podemos hacer algo más. Ese 6% a nivel sociopolítico, a nivel geográfico, va a pegar y va a pegar bastante. Y la idea de lo que yo les decía anteriormente, entre generación a generación, si no podemos nosotros corregir algo ya, desde hoy, eh, los tiempos ya van a ser un poco más difíciles en el tema de cambios climáticos. Al menos en Colombia hoy existe desde el 2014, 2015 una resolución del Ministerio de Vivienda. Esa resolución creo que es la 500, bueno, 540 y algo del Ministerio de Vivienda, la cual dice también que hay que tener lineamientos de construcciones sostenibles a través de una guía para tener también ahorros de agua, ahorros de energía en edificaciones, básicamente es en construcción. Entonces, esta normativa siempre ha sido un paso significativo y eso soy claro. Yo llevo aquí más de 12 años trabajando en temas relacionados a aire acondicionado. Y veo que esa normativa siempre ha tenido un significado muchísimo más presente desde los últimos 7 años, tal vez, para desarrollar proyectos sostenibles en grandes ciudades, ¿sí? Si ustedes ya ven, ciudades intermedias ya también han tenido construcciones y construcciones, entre comillas, verdes, las cuales tienen también ahorros energéticos importantes. Nosotros hoy por hoy vemos si tenemos ya, bueno, tenemos hoy una facilidad de acceso a la información, que eso es bastante importante. Podemos tener también aplicaciones, software de diseño para tener diseños de proyectos muchísimo más amigables, muchísimo más precisos y no tan dimensionados. Entonces vamos a tener equipos muchísimo más precisos, mucho más pequeños, más compactos, que no vamos a tener excesos o desperdicios de energía, sino irnos a lo más específico que se pide el proyecto. Entonces ya no vamos a necesitar nosotros o el chiller más grande para que pueda soportar el proyecto, sino vamos teniendo algo un poco más modular. Sí, hay que pensar también en temas de escalabilidad en los proyectos. Si hoy tenemos, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, pero se va a integrar en algún momento en el mediano plazo de 3, 5 años, un espacio donde podamos también integrar otro edificio más, pues contemplar toda esa información y revisar si esos equipos están dando al máximo que nos permita tener esos dos proyectos, por decir un ejemplo. Al menos aquí en Bogotá se ha venido implementando este programa de acelerador de eficiencia energética en edificios, el cual también busca ahorrar o busca llegar también a ese 20% de energía y más o menos un 30-35% de ahorro en agua en todas las edificaciones construidas a partir del 2018. Entonces, son conciencias y son tips, son pequeños cambios que nosotros estamos logrando poder tener ese cambio de llegar a una construcción más sostenible, más limpia, más amigable al planeta. Entonces, por eso, pensar en el uso de herramientas que aumenten la eficiencia energética en edificaciones, ese concepto, si lo han escuchado, de conexiones o hiperconexiones de edificios, es lo que vamos a hablar hoy. Es llegar también a tener y obtener esa data de información que nos va llegando a partir de esos equipos o que tenemos en los edificios. Muchos de esos, muchos de esos equipos que han estado trabajando no sé, 10 15 años atrás,
pues prácticamente hay muchos de esos que están obsoletos, y hablo obsoletos no mecánicamente, sino tal vez electrónicamente, porque hace 15 años el tema del Internet de las cosas no estaba tan desarrollado como hoy, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos temas mucho más avanzados, temas de la inteligencia artificial, temas de armar tendencias con gemelos digitales, por ejemplo. Eso hoy lo estamos haciendo. En Schneider lo estamos haciendo también desde hace un par de años. Y eso nos ayuda a tener también construcciones muchísimo más eficientes, ¿cierto? Entonces, pues viendo que hay estrategias de Colombia, estrategias nacionales como para irnos a otros países, que apuntan siempre a garantizar la provisión de servicios de energías. La idea es mitigar así ese impacto ambiental que podríamos estar generando. Y bueno, y viendo también la creciente demanda que viene de servicios energéticos, viendo también temas de sobrepoblación. Sí, sabemos que hace 30 años Bogotá no teníamos la población que tiene hoy de más de 8 millones de personas. Entonces, cada vez más gente de zonas rurales vienen a las grandes ciudades, y esas grandes ciudades pues se tienen también que equipar muy bien y ser también muchísimo más precisos y más eficientes en el tema de energía. ¿Sí? Tenemos ya pasando por mm, una problemática mundial de cambios del ambiente. Ustedes ven, si viven también aquí en Bogotá o en otras partes, han experimentado también temperaturas totalmente diferentes. Hoy estoy, digamos, con un saco, pero sé que está haciendo ya calor, entonces es difícil. Y eso no solamente yo lo siento, sino lo siente todo el mundo, y hasta los mismos edificios lo sienten. Entonces, esos cambios de temperatura, esos cambios también de humedad, pues generan tener cambios y generan demandas de energía. ¿Listo? Entonces es como para tener un poco más ese cambio de como el mindset de aquí de la cabeza, ese conocimiento que tenemos que tener también un poco más amigables al planeta. Listo. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis muy grande de los próximos tal vez 5 o 7 slides. Voy a pasar a algo mucho más resumido. Creo yo, pues esto, esta presentación la hice también basada pues a algo también desde lo más sencillo hasta lo más actualizado que tenemos hoy. Entonces lo que quiero hacer es, uno, poder presentarles a ustedes qué son los sistemas de HVAC y cuáles son los propósitos que nosotros tenemos al momento de hacer especificaciones de diseños de nuevos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se busca siempre en sistemas HVAC? Y estoy hablando de HVAC, todo lo que sea relacionado a sistemas de ventilación, aire acondicionado y calefacción, ¿sí? Hay una rayita siempre en la parte de la C, que es R. Ahorita ya se les explico un poco más qué es lo que significa. Pero entonces lo que estamos buscando en estos procesos y en estos proyectos, que son, siempre vamos a buscar un ahorro energético. Eso ya prácticamente todas las empresas buscan eso. Es una tendencia, yo creo que de los últimos años para acá, siempre va a tener un ahorro energético, pero no solamente quedarnos en un ahorro energético, sino pues hacer algo muchísimo más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues optimizar los equipos, optimizar los sistemas. Por eso hablo también de las actualizaciones, que es muy importante. Una de mis funciones aquí en Schneider es ese tema de transición, nosotros lo llamamos así, pero son modernizaciones de proyectos que llevan más de 10 años, 15 años atrás, migrar a todo lo que hoy tenemos para ofrecer, para que se actualicen. Lo que le hablaba anteriormente del tema del Internet de las cosas, pues hace 15 años no, sí existía, pero existía de la forma más básica, ¿sí? O por ejemplo también el que me diga que es muy parecido al término también de que la gente que decía que nunca se sabía si iba a llegar el COVID de esa forma como llegó. Pues si alguien en algún momento hubiera dicho, oiga, nos van a encerrar tanto tiempo, va a pasar esto y esto y esto, se los aseguro que no. Tendría que tener una bolita de cristal para saberlo, pero hace 15 años, y no hablando del COVID, hace 15 años el Internet de las cosas no estaba tan desarrollado, y mucho menos el tema de la de inteligencia artificial. Entonces también lo que les decía, generar también conciencia ambiental, ser un poco más amigables,
tener esa sensación de poder entregar un mundo mejor a las siguientes generaciones. Hablo ahí muy en específico del manejo de la información. Hace unos años atrás, todo lo que no tuviera comunicación, perdón, más bien, todo lo que tuviera comunicación, nosotros lo podíamos leer, tal vez monitorear y tal vez analizar. Pero muchos de esos equipos no tenían forma de tener un protocolo de comunicación, por ejemplo. Entonces, para que ustedes me entiendan un poco más, actuadores o de las válvulas o sensores o variadores de frecuencia, hay protocolos de comunicación que me llegaban a un controlador y en ese controlador yo podía, entre comillas, leer lo que está pasando en ese momento. Que se hiciera algo o no se hiciera o que se planeara algo en el futuro, es lo que vamos a ir viendo en esta charla. Tomas de decisiones. Muchos de esos casos, esas tomas de decisiones al momento de manejar la información y ver esas tendencias o esas alertas, perdón, esas alertas que llegaban de los equipos que hay obstrucción de tal equipo o tal bomba o de tal válvula o que se soltó la correa del compresor. Bueno, todo ese tema, toda esa señal, toda esa data pues llega a un punto que hay que tomar decisiones y ese tomar decisiones es que llegue de un momento a otro a la persona al personal de mantenimiento, si esa persona de mantenimiento se pasaron tantos días o tantas horas, que suba ya la información y se vaya escalando. De esta forma es tener un poco más un sistema muchísimo más confiable, muchísimo más preciso y en algunos casos también que nos sirva de predecir ciertas fallas. ¿Listo? Aparte de todo esto, y hablando de lo que es de sistemas de clima, pues llegar también a un confort, un confort. Y si estamos hablando de un hotel, si estamos hablando de un auditorio, si estamos hablando de universidades donde existan esos auditorios y que la gente no se vaya a dormir porque el clima está bastante pesado, pues es tener un poco más de confort y ese confort no quiere decir que se desperdicie la energía, pero sí quiere decir que exista un poquito más de armonía en el lugar. Entonces ahí ya podemos tener dos conceptos diferentes. ¿Listo? Aquí lo que yo les decía, entonces, estas siglas, las siglas, lo que es HVAC, entonces Heating and Ventilation and Air Conditioning, al ladito aparece en muchos casos aparece una raya R, que significaría todo el tema de refrigeración. Que hablo de refrigeración entre comercial e industrial. Hablo de terminación de comercial cuando se hablan temas de, por decirlo así, sistemas muchísimo más light. Y en el caso de refrigeración industrial, muchísimo más a refrigeración un poco más al nivel de, pues por lo que dice, en nivel industrial, temas de control de amoníaco, refrigerante con amoníaco, CO2, por ejemplo, ya son mucho más robustos, no tan light como la refrigeración comercial. Esa es como una gráfica esquemática de un ciclo muy similar o en otros casos o por decir, en muchos proyectos se manejan de forma diferentes, pero siempre tendrá que pasar por un ciclo que es de la refrigeración. Siempre va a pasar por algo más. Eso lo vemos a niveles pequeños, de construcciones pequeñas y a niveles también grandes, ¿sí? Pero es básicamente esa metodología que se usa para el control de aire acondicionado. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros dentro de los sistemas? Una planta o un equipo que vaya a enfriar eh, el agua, en este caso, y es un chiller. Entonces, esos chiller normalmente son o torres de enfriamiento, enfriadores, como ustedes lo quieran ver, pues va a pasar es una planta de aire de agua helada, va a pasar agua por ahí y se va a comenzar a enfriar para poderla ya recircular al sistema y exista como el aire acondicionado lo que uno siente en un hotel o en un centro comercial, por ejemplo. Entonces, en el caso de frío, en el caso, digamos, de agua helada, ¿sí? En el caso, digamos, que nosotros queramos tener en países donde haya estaciones,
pues ya no tanto funcionar como un chiller, que sería como para agua helada, sino van a ser temas de calefacción con calderas, por ejemplo. Pero básicamente es el mismo principio. Uno enfría el agua y el otro calienta el agua, pero la distribución es totalmente la misma. Entonces, otros cuidados, otros controles, etcétera, pero básicamente es el mismo principio. ¿Cómo se transmite, cómo se distribuye también esa agua, así sea fría o caliente? Por unidades manejadoras de aire. Y esas unidades manejadoras de aire también, como se ven, son las que permiten también que por medio de un ventilador ayude también a enfriar un poquito más el agua helada en estos temas. Y en equipos finales, en equipos terminales, serían los fan coils, que es lo que uno ve como las rejillas ahí en la parte de atrás en el hotel, por ejemplo. Lo que uno ve la rejilla ahí en vez de los mini splits. Por ejemplo, los mini splits es también otro tipo de configuración, otro tipo de climatización, pero pues básicamente es lo mismo, es para el mismo uso, solo para diferentes procesos. Entonces, básicamente era esto. Hoy otros slides, les voy a pasar un poquito más cómo son los principios, el principio de la manejadora, por ejemplo, donde pasa el aire, ciertas, ciertas variables, por ejemplo, que aquí yo no lo quería mencionar también. Hay filtros que normalmente por el uso normal siempre se van a tener que obstruir y pues el principio o su principal función de estos filtros es filtrar toda la polución, todo el polvo, todo lo que pueda pasar en el aire y vaya y transmita aire un poquito más frío, más limpio, ¿sí? En este caso, para hospitales, que son lugares muchísimo más críticos o aplicaciones mucho más críticas, pues son otros tipos de filtros. Pero ese tipo de filtro, pues claramente no tiene boca, claramente no tiene una alarma, claramente no tiene nada que pueda decir, oiga, cámbieme a tantas horas o a tantos días. No lo dice. Pero hay cierta sensórica, que es lo que estoy como encaminando un poco más la charla, es poder sacarles informaciones a ciertos componentes para que me alarmen o que me generen tendencias o que me digan a mí, oiga, voy a quedar obstruido totalmente en 15 días, por favor, cámbieme en menos tiempo. Tener como esa predicción. Eso ya va mucho más manejado al tema de servicio y temas de servicio, no tanto predictivo ni preventivo, sino más correctivo. Si no tenemos ninguna comunicación de esto, y estoy hablando de no solamente de filtros, de ventiladores, de cualquier tipo de información que nosotros le podemos sacar a esos componentes, no vamos a poder nosotros obtener esa información, esa data, y no vamos a tener un edificio más inteligente. Van a seguir los mismos constantemente. Entonces, esos son como unos puntos que deberíamos de tener. ¿Cómo se miden? Aquí para que lo veamos bien, ¿cómo se miden esos filtros? Pues van a haber también sensores de diferencial de presión, va a haber un diferencial de presión y ahí cada vez que se vaya obstruyendo esos filtros, pues va generando un diferencial de presión para que me saque esa información a un BMS, a un controlador, a lo que sea, y me diga, ok, esta diferencial de presión se cambió del rango, esto ya se está obstruyendo, vamos a cambiarlo la siguiente semana, por ejemplo. Listos, como para tener el foco acá. También podemos actuar exactamente lo mismo en cajas de volumen variable, por ejemplo. Tener ese tipo de información. Voy a pasarles aquí un poco más rápido porque estamos manejando básicamente la misma información. Temas de unidades manejadoras cuando hablamos también de válvulas. Eso también, esas válvulas, los actuadores, ciertos actuadores también, o de ciertas marcas también, pueden tener esa comunicación hacia un controlador y ese controlador me va a decir si está cerrando, está abriendo o en qué porcentaje está abriendo la válvula o cerrando la válvula. Listo. Ese es el control de temperatura también. Vamos a pasar aquí un poco más. Aquí un poco más de teoría de qué pasaría dentro de una tubería sin una válvula. Van a haber regímenes laminares, regímenes turbulentos, dependiendo también de la reacción del sistema o de la aplicación también. Y aquí vendría, digamos, las dos partes de control. Esto lo voy a hablar rápidamente, pero para que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que tener esta determinación de control
si es on-off o proporcional, muy presente. Y es el por qué, porque cuando tenemos una válvula que se llama también todo o nada, son on-off, va a cerrar totalmente y va a abrir totalmente el 100%. Y eso en muchas aplicaciones vamos a tener ciertos problemas, como de golpes de ariete, por ejemplo. Entonces, en ciertos casos, en los hoteles que también hay huéspedes, y depende también del hotel, hay huéspedes que son un poco más quisquillosos, poco más, por decirlo así, son más sensibles a los sonidos y que comiencen a escuchar el recorrido del agua helada pasando por el fan coil cuando abre y cierre. Este tipo de control puede ser bueno, es uno de los más económicos, por no decirlo diferente, pero vamos a tener cuando abre y cierra, un sonido importante en la tubería cuando pasa por el fan coil o por el serpentín del fan coil. Entonces, muchos de esos casos y muchas de esas válvulas, adicionalmente a los problemas que podemos tener de golpes de ariete o de sonido en la tubería, vamos a tener también, dependiendo también obviamente del proyecto, si es un hotel que son 700 habitaciones y tengan un actuador con señal on-off, pues vamos a tener esos pequeños momentos ineficientes de derroche de energía y no vamos a tener un control mucho más preciso. Entonces aquí ya hablamos cuál sería digamos, el siguiente paso, pues tener una válvula de control proporcional, ¿cierto? Así sea de 0 a 10 voltios por corriente o por voltaje, ¿cierto? 420 miliamperios o 0 a 10. Y eso obviamente enlazado a un termostato. Entonces, ese era como los ejemplos que podemos tener aquí. También, digamos, dentro del volumen variable, cuando son ventiladores, por ejemplo, vamos a tener siempre la ayuda de un variador de frecuencia para que cuando vayan cambiando las presiones de los sistemas, digo aquí otra vez el caso del hotel, si hay varios hoteles, varias habitaciones de los hoteles que están cerrando puertas porque no hay nadie, pues va a haber variación de presión en el sistema y esa variación de presión del sistema uno lo podemos mitigar con válvulas de presión independiente y también variadores que controlen esa presión. Entonces, al momento que vayan cerrando válvulas, porque están cerrando las habitaciones, porque las personas se fueron y no hay ocupación en esos hoteles, en esas habitaciones, perdón, vamos a tener variaciones y vamos a tener en este caso, pues aumento de temperatura, de aumento de caudal. Y en ese aumento de caudal, pues aumenta la presión. ¿Y cómo mitigamos esto? Pues uno, cerrando las válvulas cada vez más, pero cuando se cierran las válvulas aumenta la presión y cuando aumenta la presión en el sistema, lo que me va a ayudar es que el variador comience a bajar un poco más, porque me ayuda también a bajar un poco más la presión del sistema. Básicamente sería esto. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Lo que hablé anteriormente, la ayuda también del variador de frecuencia, unos termostatos y esos termostatos que me ayuden también a pasar por unas válvulas también, es lo que decía anteriormente. En un fan coil, bueno, uy, aquí. En un fan coil también, y también lo digo, dependiendo también si es un fan coil de países con estaciones que tengan que tener frío por un lado, un serpentín para frío y un serpentín para que genere calor, que pase agua con calor, agua caliente. Vamos a tener también dos tipos de válvulas, bueno, dos tipos de válvula, no, sino dos válvulas para cada sistema independiente, pero básicamente va a ser lo mismo. Entonces, como para que lo tuviéramos en cuenta. También vamos a tener aplicaciones de sistemas de agua helada para sistemas primarios, constantes bueno, ya no me lo adelanto acá más. En ese primario constante lo que hacen normalmente es, van a mandar toda la presión, todo el caudal para que me pueda también garantizar ciertas presiones y ciertos caudales del sistema. ¿Listo? En el primario secundario ya sería un poco más preciso y ese preciso a lo que ya estarían, digamos, válvulas de presión independiente y ciertos variables de frecuencia que me ayudan un poco más a mitigar esa presión cuando hay variaciones de temperatura y de caudal. Listo. Entonces, aquí ya entramos un poco más en materia.
Vamos bien de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a controlar dentro de una planta de agua helada? Básicamente, podemos controlar lo que son bombas, que es de agua, que van también conectadas a los chillers. Vamos a poder también controlar los compresores de los chillers, que son los que van a enfriar el agua por el chiller. Vamos a poder controlar también los ventiladores, vamos a poder manejar también los variadores de las manejadoras. Vamos a poder también controlar temperatura, humedad, todas esas señales que pueden tener son variables. Todas esas variables, y estoy hablando, y por resumir las que dije, pero hay muchísima más información que nosotros podemos obtener de todos esos sistemas y dónde los vamos a almacenar y para qué, ¿no? Entonces, ahí ya vamos pasando un poco más. Eso ya es un poco más rápido acá. En este caso, pues ya particular, como para verlo un poquito más claro, es como tener un breve resumen de lo que tenemos hoy en las soluciones que están conectadas o productos que están complementarios, ¿cierto? A un sistema de una edificación. Entonces, la idea de la solución es poder ampliar ese control, poder tener el control de los espacios ocupados. Que otra vez vuelvo al ejemplo de los hoteles. Tenemos que siempre tener ese tema de espacios ocupados y poder entrar a controlar el clima o el aire acondicionado en este caso de las habitaciones o de las oficinas, ¿sí? Muchísimo más preciso, muchísimo más consciente. Muchas hoteles, muchas oficinas siempre tienen el termostato y uno lo varía, pero nunca varía la temperatura, ¿cierto? Mucha gente todavía tiene todavía el concepto de, oiga, yo no dejo que el usuario pueda cambiar la temperatura porque en algún momento que cambie la temperatura va a comenzar a generar más energía, ¿no? Más demanda. Entonces, esto tradicionalmente en los fan coil, por ejemplo, existe una alta demanda para poder monitorear y controlar el rendimiento dentro del espacio que se requiere, dentro del hotel, dentro de la habitación del hotel, dentro de las oficinas. Entonces, siempre va a requerir que ese fan coil, por ejemplo, pueda ser monitoreado y pueda ser también controlado, ¿no? No solamente de monitoreo, sino que yo también lo pueda controlar de forma remota. Un ejemplo que esas válvulas que estén por ahí sean también con actuador IP, por ejemplo, o los termostatos, también que tengan una conexión o un protocolo de comunicación que yo pueda recibir toda esa data, toda esa información del usuario y poderla consolidar en un solo equipo, ¿sí? Así ya más fácil sea poderse integrar a un BMS o a cualquier sistema de administración de edificios que se tenga. ¿Listo? Listo. Qué es un BMS? Entonces, pues básicamente es el Building Management System o el sistema de gestión de edificios, por decirlo así. Es un sistema que me va a ayudar a tener un edificio muchísimo más eficaz, muchísimo más eficiente, muchísimo más actualizado. Lo que yo les decía en esa ley del Ministerio de Vivienda del 2015, van a buscar normativas, está buscando normativas para poder tener edificaciones y proyectos muchísimo más verdes, ¿sí? En ese caso, para tener, digamos, una certificación LEED, pues tienen que tener sí o sí un BMS, no hay nada más que hacer ahí. No se va a poder manejar con un controlador, no, siempre vamos a tener un BMS. Basado también en un software y en un hardware, el software, digamos, como de la suite o como de la plataforma del BMS, y en este caso en particular el hardware, que vendría siendo el BMS, los termostatos, todo el equipo físico que se pueda tener dentro de un proyecto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder tener una supervisión, un control también de qué se instala en los edificios. Con este concepto se define también la automatización integral de edificaciones con alta tecnología, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se pueda supervisar y gestionar el rendimiento de todos los edificios, de todos los equipos en una sola red de la empresa, ¿sí? Si el cliente del final está monitoreando todo su edificio de edificios, pues lo ideal es que, o la idea más que todo,
es que siempre busque la manera muchísimo más fácil y sencilla de proveer de forma también responsable toda esa data que le esté generando todos esos equipos conectados, ¿cierto? Con los servicios, con el comisionamiento, que pueda recopilar también, analizar y también y gestionar esos datos de todos esos dispositivos de un edificio y convirtiéndolos en el sistema a nivel de como automatización de la forma más fácil a cualquier nivel de la gestión de edificios. ¿Sí? Entonces ahí podemos también revisar consumos, tener tendencias, alarmas y entre otras variables. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, de todos esos equipos que hablamos de chiller, de manejadoras, de fan coil, de bombas, de motores, etcétera, toda esa data la vamos siempre a consolidar en un equipo. En este caso es un BMS, ¿cierto? ¿Qué puede hacer también un BMS? Pues el BMS va a conectar todos y cada uno de esos equipos desde el primer piso, que sería, digamos, la recepción con el control de accesos, por ejemplo, hasta el último piso, ¿sí? Va a recolectar toda la data crítica a todo nivel, desde un sensor dirigido siempre hasta la nube, si se desea. Será muchísimo también más fácil poder analizar y convertir toda esa data en tendencias. Por ejemplo, digamos, saber que en febrero y marzo tienen mayor demanda, entonces el aire acondicionado se me fue hasta las partes más críticas, por decirlo así, y tener también pronósticos al final de un BMS es poder tomar también una acción de la información en tiempo real, ¿no? Hoy por hoy, toda esa data que nosotros podemos tener, lo ideal es poderlo ver en tiempo real. Les voy a andar un poquito más rápido, que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a tener aquí dos tipos de trabajo. Antes, cómo se manejaba por temas de reglas, ¿sí me entienden? Y ahora lo que queremos hacer es formas más diagnósticas, de identificar el problema raíz y poder ya tener una acción, ¿sí? Antes decía, no, que la válvula tiene que prender y apagar de acuerdo a un set point de un termostato y que me suba y me baje la temperatura de acuerdo a ese rango de temperatura. Es básicamente lo que se manejaba antes en las reglas. Ahora, la idea es que con protocolo de comunicación, con comunicación directamente al BMS, podamos consolidar toda esa data y ya hacer diagnósticos, ya tener un poco más esa percepción de mantenimientos. Ahora, nosotros somos de las empresas con sostenibilidad que nos gusta ese tema y no nos gusta tener, o nos gusta más bien tener clientes que les podamos nosotros ayudar a mantener a través del tiempo esos equipos. ¿Sí? Y esos equipos a través del tiempo, se logran tener? ¿Cómo podemos nosotros ayudarles a tener eh, la vida un poco más larga, la vida útil un poco más larga, y es con diagnósticos, como con mantenimientos preventivos, no tanto correctivos? Esos tantos correctivos cada vez se va reduciendo la vida útil de los equipos. Entonces, siempre vamos a tener diagnósticos un poco más perceptivos. ¿Listo? Dentro de toda esa arquitectura, vamos a tener tres capas. Esas tres capas son el tema de software, todo ese tema de software donde nosotros vamos a llegar toda esa información hacia una nube, hacia una aplicación donde yo pueda monitorear y revisar y controlar esas variables. Lo que les decía, no solamente son 10, 15 variables de lo que me lee el equipo, son muchísimas más variables. Temas de iluminación, temas de control de incendios, por ejemplo. Entonces, en la parte de la mitad de nuestra arquitectura, pues son los temas de servidores. Nosotros tenemos que tener al momento de manejar un BMS, pues que tengan servidores, dependiendo también del tipo de proyecto, poder tener servidores en cada edificio, por decirlo así, dependiendo también del tipo de arquitectura, pero tener servidores que pueda almacenar esa data de todas esas variables que podemos tener y después ya subirlas a la nube. ¿Listo? Entonces, espérame. Listo, acá. Entonces, en resumen, lo que nosotros podemos también ofrecer dentro de toda esta arquitectura, a lo que yo les decía anteriormente, control de HVAC, iluminación, control de acceso, intrusión. Entonces, en gran resumen es ofrecer también un valor importante en múltiples áreas, en múltiples oficinas, no solamente la oficina
requiere también tener un control de humedad para el aire acondicionado, también tiene que tener un control de temperatura, también tiene que tener un control de iluminación, también podemos tener un control de persianas si es si es un hotel, o sea, tenemos grandes soluciones que podemos nosotros aprovechar esa data en los edificios, llamarlos así, inteligentes de hoy en día. Entonces, lo que permite siempre es que los propietarios o el facility manager o el gerente del edificio pueda preparar también esa infraestructura, ese edificio para el futuro, ¿no? Para facilitar, para tener facilidad en las modernizaciones, para poder también ofrecer una experiencia personalizada al ocupante del hotel o al ocupante también de los edificios. Si es, por ejemplo, un WeWork, pues tener, digamos, que esas ocupantes puedan beneficiarse y tener un confort muchísimo mejor con una mayor eficiencia operativa y energética, por decirlo así. Entonces, aquí hago un gran resumen de lo que hoy se ve y lo que nosotros queremos tener. Entonces, solamente con pocos equipos, por decirlo solamente, vamos a tener solo uno, que sería un BMS, vamos a tener toda esa data incorporada hacia ese nivel. ¿Listo? Entonces vamos a dejar también un sistema muchísimo más limpio. A ver, ponemos esto rápido. Nosotros también, al momento de hablar de aplicaciones, tenemos aplicaciones en el celular vía remota que podemos nosotros controlar y facilitar el tema de comisionamiento, ¿cierto? Entonces, este tema de comisionamiento vamos a poder aumentar la productividad, vamos a también a limpiar un poco más la red, no se va a necesitar también una infraestructura adicional para poder observar y monitorear desde el celular. Entonces, básicamente la idea es poder tener sistemas que hablen, ¿sí? Por medio de un protocolo de comunicación, por alguna comunicación, y que yo lo pueda leer desde un celular, por ejemplo. Desde un celular, desde una tablet, desde el computador. Listo. Aquí entonces, como parte también de una buena arquitectura, nosotros también podemos ofrecer con un solo clic la integración o la operación de toda una empresa, de toda una edificación, de la gente, por decirlo así también, de IT, la gente de tecnología, pues va a saber que puede tener acceso a toda esa información, a toda esa data con solamente un solo clic y crear también un ambiente un poco más seguro y amigable. Entonces, la idea de tener este tipo de plataforma es crear un entorno un poco más saludable, un poco más sostenible, que atraiga al propietario del edificio a que pueda también retener a sus empleados. O sea, hay edificios que mucha gente prefiere trabajar desde sus casas, trabajar en otra parte porque pues, su oficina es caliente. O, por ejemplo, no me gusta ir a cine. Y lo hablo personalmente, hay ciertos cines que a mí no me gusta ir porque la temperatura, no tiene un control de temperatura bueno. Y uno está viendo película y a los 15 minutos, no es que me duerma yo en todas las películas, pero hay ciertas salas de cine que no manejan ese control de temperatura. Entonces la gente normalmente, ¿qué hace? Pues no va, ¿sí? Entonces siempre es como ayudar a tener o aumentar también ese valor de las instalaciones, siempre optimizando claramente los costos y alargando también los ciclos de vida. Listo, bueno, entonces ya también como un gran resumen rápido, lo ideal siempre de una plataforma OMS es que logre también siempre integrar no solamente el tema de ventilación, sino también controles de acceso, iluminación, eh, eh, temas también de control de incendios. ¿Listo? Entonces, aquí ya para ir terminando, tenemos un demo, que yo les dejo la información si los que quieran. Esta es la información completa con el username y el password, es el mismo, building control para los dos. Y ya les voy a mostrar cómo se ve acá. Entonces, cómo se ve un BMS normalmente. Entonces, yo les decía que ahorita estaba tengo dos computadores, entonces listo. Si usted lo ven de esta forma, podemos imaginarnos pues, que todo el mundo fueran ciertos proyectos de nuestro cliente final. Entonces, aquí tiene, digamos, por decirlo, si están aquí en Colombia, podemos decir aquí en ciudad A, ciudad B, ciudad C. Podemos integrar todos los que nosotros queramos, ¿cierto? Vamos a entrar a cualquiera. Entonces,
Ahorita ya entramos a los que se ven alertados. Dentro de esa suite, o dentro de esa plataforma de nuestro BMS, acá está, se va a ver tal cual, tal cual. Entonces, aquí veamos un ejemplo del real estate, que es una construcción de oficinas, exactamente la simulación de la oficina de Schneider en París, Francia. Es exactamente lo que estamos viendo hoy acá, es lo que se ve en el BMS de allá. Exactamente el mismo. Lo podemos integrar acá. Entonces, podemos irnos, lo que yo les decía, podemos integrar el tema de ventilación, el tema también de energía, el tema de seguridad, de iluminación, de, de control de incendios. Todas esas especialidades, lo que queremos es integrarlo todo en un solo sistema, ¿sí me entienden? En solo un controlador, en el BMS. Entonces, aquí ya rápidamente entremos aquí al piso 7. Vamos a poder tener visualización de todo, vamos a poder ver también temas cómo está la manejadora comportándose acá, lo que yo les decía anteriormente en la manejadora que tenemos acá, pues tenemos los filtros sucios, entonces ya me mandan ciertas alertas a la gente de mantenimiento. Si yo abro aquí un poquito más, si ustedes ven acá, son las alertas que se van generando, ¿cierto? Y hay ciertas alertas que vamos a tener con control de alarma, ¿sí? Si buscamos aquí, debe haber una alerta del control del filtro. Pero para seguir avanzando en el ejemplo, entonces, vamos a ver aquí el tema del chiller. Como es París, pues tiene estaciones, entonces vamos a tener también temas de calefacción y de aire acondicionado. Entonces aquí vamos a ver toda la planta, vamos a ver el control de las temperaturas tanto de entrada como de salida, muy importante para tener óptimo su sistema de agua helada, ¿cierto? Temas de acá, entonces, por ejemplo, veamos el fan coil, aquí vamos a ver también el tema de las válvulas. En este caso, nosotros también tenemos un portafolio muy amplio de válvulas para fan coil, en este caso que serían válvulas independientes de presión. Lo que les decía, como es una oficina con estaciones, pues tenemos para agua helada y para agua caliente cuando hay invierno. ¿Listo? Entonces aquí podemos tener toda esa parametrización de toda esa información, de toda esa data y convertirla en tendencias, ¿no? Lo que yo les decía, tendencias, a ver si aquí me abre. Vamos a tener aquí tendencias, todo esto lo va marcando. Miren, aquí uno ya puede ir actuando y dice, bueno, ok, de tal hora a tal hora va funcionando, dónde están los picos o los picos de temperatura, ocupación, etcétera. Venga, a ver, vemos entonces temas de HVAC ya, entremos otra vez a la planta. Entonces, por ejemplo, todo esto, si ustedes quieren interactuar, si ustedes quieren manejar este simulador, dentro de la página de nosotros, ahí está el password y el username que tienen que entrar. Es exactamente lo mismo si ustedes lo ven en un BMS físicamente, lo he hecho y físicamente se ve exactamente lo mismo. Entonces, pues aquí físicamente uno le da al termostato y el termostato me va a decir que me suba, me baje la temperatura, pero me va a dar acá, o que yo apague, ¿cierto? O vayamos rápidamente para ir terminando aquí rápidamente a una aplicación de un hospital. Entonces, entremos a la parte de operaciones. Entremos a la parte de maternidad que se me hace chévere ahí. Son casos reales también. No quiere decir, esto es un simulador, pero pues mucha gente en este momento también estaba manejando eso, entonces vamos a encontrar varias informaciones. Pero lo que yo les quiero decir es que toda esa data que nosotros vamos a tener, lo vamos a poder leer dentro de un solo controlador, dentro de un BMS. Si nosotros no modernizamos, no actualizamos los sistemas de aire acondicionado, pues nunca vamos a poder nosotros tener este tipo de información. Y ahora ya en estos tiempos que existe el Internet de las Cosas, que existe la inteligencia artificial, vamos a poder nosotros manejar esa data y esa data únicamente se hace con los equipos apropiados. Esos equipos al final de todo se van a pagar de la manera más rápida, créame.
esos equipos en algún momento, sí, la inversión inicial puede ser un poco más alta, pero al final de cuentas, tanto el usuario final como los clientes, si es un hotel, si es un edificio de oficinas, van a percibirlo. Listo, entonces toda esa última información ya quedaría acá. Eh, pues básicamente era esto. Yo les dejo si necesitan algún tema de, de información, pues me van diciendo. Si ya tenemos acá, aquí está mi información, temas técnicos que ustedes necesiten, mi correo electrónico, mi celular. Si me quieren seguir como para mostrar temas actualizados de sistemas relacionados a aire acondicionado, me pueden seguir aquí en LinkedIn. Santiago, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido en esta mañana. Realmente es muy interesante y empieza uno a ver la necesidad de actualizar todos estos temas a nuevas tecnologías para tener el máximo aprovechamiento y la máxima capacidad de eficiencia energética en los sistemas de aire acondicionado. Te voy a hacer un par de preguntas porque ya estamos un poquito sobre el límite. Dale, Eh, claro que sí. bueno, la primera es, ¿qué opciones de sistemas de energías renovables como paneles solares o sistemas de cogeneración pueden integrarse con el sistema HVAC para lograr una mayor eficiencia en el proceso? Y Mira, si se pueden integrar el sí, control. la, Ujú. la pregunta es sí se puede integrar todo lo que nosotros podamos, todo lo que se puede integrar, que tenga protocolos de comunicación, lo podemos integrar, ¿sí? Tenemos aquí, al menos aquí en Bogotá, Colombia, tenemos ciertas instalaciones que tienen ese tipo de energías renovables. Entonces, hay algunos que cuentan dentro de sus edificios para ciertas oficinas sus placas, sus paneles solares. Entonces, los podemos integrar. Si hay comunicación, los podemos integrar. Perfecto. Y una pregunta que tiene que ver mucho como con todo el proceso integrativo de diseño, y es ¿desde qué momento del proyecto los directores de proyectos, los dueños de proyectos deben empezar a pensar en la elección del sistema y del control de los sistemas de aire acondicionado? ¿Y en qué momento se deben involucrar como los diferentes actores que tú nos contabas, por ejemplo, hasta esas personas que hacen el proceso de operación o de comisionamiento? Listo. Entonces, aquí partamos la pregunta, te la respondo en dos partes. Uno, ¿desde qué parte? Pues lo ideal es que siempre se haga y se hace, realmente se hace desde la fase de diseño, ¿sí? Pero el tema de diseño siempre va a partir por el presupuesto del cliente final que va a decidir sí o no poner o instalar ciertos equipos. Pero pues está uno, está la empresa, está la fábrica, donde podemos asesorarlos y decirles, ok, si quieren tener un control, si quieren tener un monitoreo, si podemos analizar esto o los otros variables, se pueden arrancar de ahí. Ahora, pasaría, digamos, la segunda parte de la respuesta. Si tenemos ya proyectos existentes, pues muchas veces tenemos que influir muchísimo más en el gerente del edificio, en el facility manager. Si nosotros podemos llegar allá y decirle, ok, su sistema está obsoleto por X o Y razón, porque son equipos ya de más de 10 años, podemos hasta tener una migración, ¿sí? Y esa migración podemos llegar a tener un BMS actualizado con todas las tendencias y con todas las características que puede tener en el mercado actualmente. Perfecto. Por aquí nos dejan otra pregunta y es si existen opciones de análisis de datos en tiempo real para identificar patrones y anomalías en el rendimiento del edificio. Sí, 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 claramente. Lo que yo les estaba mostrando en el demo o en el simulador, cada sistema o cada subsistema, como lo quieran llamar, podemos sacar parametrización y analizar esa data que arrojan los equipos y poder tener tendencias. Hoy, actualmente, una tendencia en el mercado, o lo hablo a nivel general, es poder diseñar edificios nuevos con gemelos digitales actuales. Entonces, si hoy yo tengo un edificio
moderno, inteligente, con todos esos equipos, con todas esas lecturas de data, yo ya puedo diseñar un edificio similares características con la información y las tendencias que me genera el actual. Entonces yo ya me puedo ir muchísimo más preciso, más actualizado. Perfecto. Bueno, Santiago, no, pues muchísimas gracias de verdad por este espacio muy interesante y pues nada, espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Claro que Muchas sí. gracias a todos también. Chao, muchísimas gracias. Cualquier cosa, estos son mis datos, estamos en contacto. Perfecto.